Es un trastorno oscilante y crónico, entonces he tenido varias recaídas, yo fui diagnosticada hace muchos años. Y lo maravilloso de poder compartir mi historia en redes, especialmente en TikTok, que se viralizó mucho esto, es la cantidad de gente que se encuentra con la posibilidad de sentirse identificada, de sentir que sus síntomas tienen un nombre, de sentir que pueden ir a pedir ayuda. Que no en un están lugar, locos. Que no están ¿no? locos. Porque... O que estar loco no es tan malo, digamos. Sí, como o que es distintas estar loco cuestiones. también, ¿no? ¿Quién no lo está un poco? Exacto. Pero... Estar normal. Sí, Exactamente, sí. ¿no? El paradigma neurotípico. Totalmente. Dejarlo caer un poco y el poder de la información, porque en el momento sin que, dudas. que alguien te ve, se refleja y dice, puede poner un nombre y a partir de ahí informarse para... Exactamente, para llegar a diagnóstico y tratamiento, para recibir la ayuda necesaria y un poco romper el estigma de lo que decía Mariana hace unos segundos, ¿no? Esto que la gente piensa que es TOC, la mayoría de las veces no es TOC. Entonces Claro. Nos reímos mucho de este trastorno, de esta condición, que puede ser tremendamente incapacitante. Y que va increyendo a veces, ¿no? Porque a veces algo que empieza siendo un TOC chiquito termina siendo algo que te afecta en tu vida cotidiana a tal punto que no sos más feliz. Absolutamente. Entonces, vos decías algo en una de las entrevistas que diste que había como un doble cerebro, ¿no? El que te decía, no toques esto porque te vas a infectar, y el otro que decía, no estás disfrutando la vida, ¿no? Esa voz que escuchamos permanentemente. Sí. ¿Cómo hiciste para apagar una de las dos voces? No se apagaron. La realidad es que convivo con ambas, solo que aprendo como con un dimmer a bajarle la intensidad a la más irracional. ¿Cómo era en el momento máximo, digamos? ¿Qué te llegó a pasar como para que se encendieran las alarmas y pidieras ayuda? Me llegó a pasar que casi de un día para el otro empecé a percibir de manera irracional, errónea, que casi todo alrededor mío era malvado o estaba contaminado. Entonces terminé sentada en el borde de la bañera de mi casa, que era el único lugar donde yo me podía sentar, lavando con desinfectantes todo lo que tenía alrededor mío, llorando sin entender, como decías vos recién, como con estos dos cerebros, ¿por qué esto me estaba pasando a mí? ¿Qué sentido ¿Tenías miedo tenía? de enfermarte? Tenía miedo de enfermarme, tenía miedo de enfermar a otras personas a partir de ser vector de distintos tipos de enfermedades, contaminaciones. Tenía miedo de la radiación, del electromagnetismo. ¿Hubo algo que disparó esto en vos? Mira, no sé si hubo específicamente un disparador. A veces los disparadores, los estresores son positivos. Es decir, yo venía de ganar el premio Gardel como artista revelación con mi segundo disco. Mirá. Y me acuerdo que te vine a ver para mi segundo disco. Canté para vos. ¿En serio? Acá en RCM, cuando estuve acá. Totalmente, Claro. absolutamente, sí, en este mismo, no sé si en este mismo lugar. Sí, en este mismo probablemente. Y año 2008, 2009, por ahí. Bueno, gano el premio y después de esto algo pasó, se ve que fue como mucho y digamos una responsabilidad enorme cómo continuar con mi carrera después. Pero en un gran momento de tu vida. En un gran momento de mi vida. Eclosionaron los síntomas y yo un día para el otro... ¿Y un premio Gardel te ganaste también, o no? Eso es el Gardel. Ese es el Gardel. El Clarín pensé que me había dicho. También, sí, los dos, Clarín y Gardel. Ese año gané los dos, en 2009 gané los dos. En el 2009 me diagnostican cuando explotan estos síntomas. Cuando mejor te estaba yendo, cuando los sueños se estaban haciendo realidad, cuando todo tenía que hacerte feliz, de golpe estás con todo esto. De golpe estaba con todo esto y, digamos, parece paradójico, pero en un punto yo creo que también ocurre que yo ya era una neurodivergencia. Claro. Y entonces frente a las exigencias de un mundo neurotípico, mi sistema se estresó y entonces probablemente los síntomas también ahí tuvieron un sentido de corte. ¿No podías trabajar? Nada. No podía trabajar, no podía abrazar a mi madre, no podía tener sexo, no podía conectarme con personas, no podía salir a la calle, dejé de poder cantar, dejé de poder subirme a un escenario, dejé de poder comer, dejé de poder dormir. Me acuerdo un día, uno de los síntomas tremendos que tuve, siempre lo cuento, mi mamá se había sentado en mi cama y por algún motivo me había parecido que eso implicaba no poder usar mi cama nunca más. Esto me decía el TOC. Mi otro cerebro me decía, esto es una locura. Locura. Claro. Doné la cama, dormí en el piso durante muchísimo tiempo, por ejemplo. Noches paradas, llorando, no pudiendo dormir. Bueno, ese tipo de cuestiones pueden pasar cuando uno está muy severo. ¿Cómo pasaste la pandemia? Yo venía mucho mejor. La pandemia provocó una recaída feroz. Porque era la confirmación de todos tus miedos. Era como si todo el mundo estuviera haciendo la mímica de un TOC de contaminación. Claro. Y el confinamiento, porque vos hablabas de esa suerte de autoconfinamiento, ¿no? De suerte de cárcel en tu propio cuerpo. Y ahí sí teníamos un confinamiento legalizado, racionalizado. Y una amenaza real. Y una amenaza real. Lo que pasa es que, claro, yo me acuerdo cuando hacía notas en pandemia, una de las cosas que les comentaba es, la gente cuando empiezan a menguar las indicaciones de confinamiento, empieza a salir. Las personas con TOC no empezamos a salir. Continuamos confinados 24/7, venimos de un confinamiento previo a la pandemia 24/7, quienes están severos me refiero, ¿no? Y
Y la pandemia, por supuesto, que cristalizó esto, ¿no? Lo volvió más complejo. ¿Cuándo empezaste a estudiar? Perdón. Te escucho, Lu. No, preguntaba, siguiendo el tema de la pandemia, vos que trabajás y que estás ayudando a otras personas ahora en redes sociales, ¿sentís que, o confirmás esto de que dicen muchas estadísticas, incluso la OMS, de que la pandemia disparó muchísimo esto? Bestialmente. Disparó montones de cuestiones asociadas a psicopatología, disparó, digamos, trastornos latentes, disparó ansiedad, disparó depresión, disparó de todo, incluso cuestiones más dimensionales que no necesariamente son un diagnóstico. La gente está más ansiosa, la gente está más deprimida, la gente la está pasando peor. Totalmente. Entonces, y ni somos conscientes del efecto que ha tenido en todos nosotros lo que vivimos, ¿no? No hay que pensarlo como normal. Y ahí aparece algo exactamente. que a mí me llama mucha atención y que quiero preguntarte a vos cómo lo sacaste, porque todo esto que pasó en la pandemia, que me pasó a mí, y yo vi muchos amigos que les pasó, donde esta intensificación de prácticas de cuidado... Sí. Finalmente son prácticas como de incluso maltrato de sí, ¿no? Y esta como incapacidad de ver, porque uno piensa que se está cuidando. Sí. ¿Cómo uno encuentra herramientas? Descuidarte, en realidad. Bueno, esto que vos dices es muy interesante porque, por ejemplo, en el TOC justamente ocurre que con argumentos irracionales de autocuidado, de cuidado a terceros, se provoca muchísimo daño. Claro. O sea, es básicamente lo que estás diciendo vuelto un trastorno. En épocas de pandemia, gente que no necesariamente tenía trastorno, y como decís vos, ha quedado esta tendencia a no entender claramente qué es el cuidado y qué es el exceso que se convierte en no cuidado. Y esto nos pasa incluso con lo social. No acercarnos está bien porque es autocuidado, pero al mismo tiempo el beso. Hemos perdido la posibilidad de conectarnos, hemos perdido la posibilidad de armar comunidad, de hacer cosas juntas y juntos. Hay montones de cosas que se han complicado. Lo que más te ayudó, ahora vamos a hablar con Carolina Sorondo, que es psicóloga, está acá con nosotros. Tengo 2 psicólogas tenemos así como porque ella también estudió. ¿Cuándo te pusiste a estudiar? Dijiste, voy a estudiar para sacarme esto de encima. Venía laburando tanto en concientización, en salud mental, y me llegaban tantos pacientes que yo iba derivando a y dije, me voy a ocupar de esto. Claro, ¿quién mejor que alguien que lo padeció para ¿Vos sabés la cantidad de pacientes que llegan porque me dicen, yo quiero tratarme con vos porque vos tenés todo? Claro. O sea, necesito un nivel de empatía. Y de verdad que ocurre eso. Claro.